Seguimos trabajando con tablas dinámicas, continuamos con el mismo ejemplo, ahora para mostrar nuevas funcionalidades. Vamos a tomar como punto de partida una tabla que nos permita analizar los salarios. Ubicados en el interior de la lista, datos, tabla dinámica, crear. Vamos a analizar en nuestra tabla los salarios. Entonces ese es el resultado que queremos ver, el de la suma de los salarios. Arrastramos el salario al área de datos o a los campos de datos. Esos salarios los vamos a querer ver discriminados de acuerdo con el año para saber y que nuestra tabla nos permita ver en cada año cuál fue la inversión en salarios, y al mismo tiempo para cada año queremos también poder discriminar de acuerdo con la dependencia. De esta manera diagramamos nuestra tabla. Ahora vamos a indicar que la tabla la queremos en una hoja nueva y aceptamos. La tabla queda definida. De esta manera, como dijimos ya antes, el aspecto se puede ir modificando o de pronto vale la pena modificarlo sobre el final, cuando ya sabemos que el trabajo está terminado. Una vez que la tabla está armada, si después de que vemos el resultado no nos convence o nos olvidamos de agregarle algún detalle, podemos volver a el diseño para hacer las correcciones que queramos. Por ejemplo, intercambiar los campos de año y dependencia porque preferimos colocarlos de otra manera. Para eso hacíamos clic derecho sobre la tabla, editar el diseño, accedemos nuevamente a este cuadro y simplemente intercambiamos, arrastramos los campos. De la misma manera, si quisiera eliminar un campo, simplemente lo arrastro hacia afuera del cuadro y con eso ya quedaría eliminado. Eso entonces es una de las cosas que tenemos que tener clara. Es total la movilidad que tenemos entre las distintas zonas para llevar y traer los campos y así conseguir el resultado deseado. Ya habíamos comentado con respecto al área de los datos que cada vez que arrastramos un campo a esta zona, la operación que Calc decide aplicar es la suma, pero que tenemos otras posibilidades y que para eso hacemos doble clic sobre el botón correspondiente y podemos ver el cuadro con las distintas operaciones que podemos aplicar. Además de que podemos cambiar la operación, también podemos cambiar la forma de presentar los datos, la forma de analizar los datos. Supongamos en este caso que queremos ver la suma de los salarios, pero no en términos reales, ¿sí? En términos de cifras concretas, sino en términos de porcentajes. Queremos saber del 100% de lo que se utilizó para pagar salarios en todos los años, ¿sí? Cómo ese 100% de salarios que se pagó a lo largo de los 3 años que tenemos registrados, cómo se repartió en cada año. Y entonces para eso vamos dentro de este cuadro que me permite cambiar la operación, que no voy a cambiar la operación, voy a mantener la suma, pero voy a indicar cómo quiero que se muestre esa información. Entonces presiono el botón más y aquí tengo la opción de decirle porcentaje del total de los salarios. Aceptamos, aceptamos y ahí está. Del 100%, vamos a ver cómo se lee esta información. Del 100% de lo que se utilizó para pagar salarios, el 40% se utilizó para pagar los salarios de la dependencia de Florida. El 30% Montevideo y el 29,81 Paysandú. ¿Qué porcentaje del total de los salarios se pagó en el año 2009? Un 53,69%. Y eso se dividió a su vez en 26 para Florida, 9 Montevideo y 18 Paysandú. ¿Sí? Es importante entonces, como decíamos ya en algún video anterior y como hemos mencionado
en el material teórico. Es importante que nosotros conozcamos bien cuál es la base de datos de origen, cuál es la información que tenemos, y que cuando llegamos a un informe de este estilo también sepamos interpretarlo, sepamos leerlo, para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas bien y de que vamos a presentar un informe que es real, que es verídico. Pensemos ahora en que queremos hacer el análisis, pero año a año, es decir, del total de salarios que se pagó en 2008, del total de salarios que se pagó en 2009 y lo mismo en 2010, cómo se repartieron esas cifras entre las tres dependencias. Entonces ya no es un porcentaje del total lo que quiero, sino que es un porcentaje de cada columna. Entonces, vamos a editar diseño, nuevamente hacemos doble clic aquí, más, y ahora en lugar de porcentaje del total le diré porcentaje de la columna. Y ahora ahí es como tengo la información para analizar, ¿sí? Hay que pensar, simplemente saber qué es lo que quiero mostrar o qué es lo que me están pidiendo que mi informe refleje, para saber cómo organizamos los datos de la tabla. Vamos a agregar, estamos mostrando la suma de los salarios, vamos a corregir aquí, nuevamente vamos al diseño, quiero volver a ver los resultados comunes, por decirlo así, y quiero también saber la suma de los viáticos. Entonces arrastro el campo viáticos y ahí tenemos los resultados, ¿sí? Y así podemos seguir jugando y mostrando la información. Queda claro que la tabla de datos, los cambios que yo pueda hacer en mi tabla de datos, en mi tabla dinámica, en realidad no afectan para nada la lista original, ¿sí? Eso es lo otro bueno. Cuando yo trabajaba con filtros, o cuando trabajo con orden, o cuando trabajo con informes de subtotales, todo eso se hace sobre la lista original. Y entonces uno tiene que estar armando y desarmando para poder trabajar. En este caso la tabla dinámica se mantiene por fuera, digamos así, independiente de lo que es nuestra base de datos, y jugar con la tabla dinámica implica trabajar con la tabla dinámica, modificar su aspecto y presentación sin afectar a la lista original. Vamos ahora a actualizar nuestra lista original agregando 3 registros que corresponden a una nueva dependencia. Están en la hoja Rivera, los vamos a seleccionar, a copiar y a pegar aquí. De esta manera entonces nosotros modificamos la fuente de datos, y si venimos a la tabla que teníamos originalmente, en esta tabla no aparece la dependencia de Rivera ni obviamente los registros correspondientes. Eso es porque esta tabla dinámica está basada en un rango que fue el que le definimos al principio y que no incluía esas nuevas filas que agregamos ahora. Entonces, para que la tabla refleje el cambio, vamos a actualizar. Vamos a editar el diseño, venimos aquí y en el seleccionar desde, en este cuadro, vamos a ir a la lista original y vamos a asegurarnos de elegir toda la lista completa. En este caso nosotros agregamos registros, agregamos renglones, pero también podríamos haber agregado columnas nuevas, campos nuevos, y en ese caso el procedimiento es el mismo. Debemos venir al cuadro de diseño de la tabla y ahí corregir la información fuente. Si ahora aceptamos, vemos que se agregó la dependencia de Florida y los datos, que en este caso son solamente los del 2010, porque
se trata de una nueva dependencia que en los años anteriores no estaba abierta, no existía. Así que tengamos presente eso. Si simplemente lo que se da es un cambio de valores o un cambio de contenido dentro del rango original, lo único que tenemos que hacer es actualizar la tabla. Pero cuando se trata de un cambio en la estructura de nuestra base, en la estructura de nuestra lista de datos original, ya sea porque se agregaron renglones nuevos o se agregaron campos nuevos, en ese caso tenemos que editar el diseño y corregir el rango de base. Esas son las dos posibilidades que se nos pueden presentar, que sea simplemente un cambio de contenido del rango original o que sea una modificación del rango original, y en cada caso debemos proceder como corresponda. Pensemos ahora en otra situación. En este momento la tabla nos está mostrando la suma de los salarios y la suma de los viáticos. Supongamos que voy a modificar esta tabla porque lo que quiero es mostrar la suma de los salarios y también el promedio de los salarios. Los viáticos ya no me interesan. Entonces, vamos al diseño. El campo viáticos lo voy a quitar, así que tengo dos opciones. O hago clic aquí, lo suprimo, uso la tecla de suprimir en el teclado, o simplemente lo arrastro hacia afuera. Ahora hago doble clic sobre el botón suma de salarios. Y como quiero dos cálculos diferentes sobre el mismo campo, lo que voy a hacer es elegir aquí las funciones. La suma ya está elegida. Y lo que debo hacer para elegir una segunda posibilidad es presionar en el teclado la tecla control. Y manteniendo presionada la tecla control, hago clic en el promedio. Y de esta manera indico que para el mismo campo quiero dos resultados diferentes. Aceptamos. Aquí dice resultados, salarios. Y cuando le digo aquí aceptar, eso es lo que veo. Por un lado, la suma de los salarios y por otro lado el promedio para cada año y para cada dependencia, como ya estaba especificado. Así que tengamos presente eso. Si quiero para el mismo campo dos cálculos distintos, lo puedo resolver de manera bien sencilla. Vamos ahora a realizar una nueva tabla. Vamos a dejar esta así como está. Vuelvo a la hoja datos. Y aquí hacemos el mismo recorrido de siempre. Vamos a hacer una tabla similar a la que teníamos, solo que le vamos a aplicar una disposición distinta. Vamos a decir que, nuevamente, para cada año y dependencia, voy a querer en este caso la suma de las ventas. Vamos a asegurarnos de que queremos la tabla en una hoja nueva. El resto de las opciones lo vamos a mantener. Filas y columnas de totales se mantiene. La función de detalles que ya comentamos anteriormente es sumamente útil, la vamos a mantener también. Y el botón de agregar un filtro también lo dejamos. Esto queda entonces como normalmente aparece. Presionamos aceptar. Y aquí tenemos la tabla. Nosotros dijimos por año y por dependencia. Y entonces lo que estoy viendo es la suma de salarios. Este resultado, cuando nosotros colocamos varios campos dentro de las filas o dentro de las columnas, nos habilita a una posibilidad más, que es la de agregarle, así como tenemos acá un total general, la posibilidad de agregar subtotales. Entonces, es decir que yo, por ejemplo, me interesaría saber por año, ¿sí?, que acá apareciera una suma de lo que gasté
o lo que vendí en realidad en el 2008, aquí lo que vendí en el 2009 y aquí en el 2010, además del total general. Entonces vamos a el diseño y vamos al botón año, porque lo que queremos es ver los subtotales por año. Entonces se puede hacer o bien doble clic aquí en el botón año, o bien un solo clic y luego ir al botón de opciones. Cualquiera de las dos formas, cualquiera de los dos caminos nos lleva a este lugar. Y aquí es donde tenemos que indicar, ahora está marcado ninguno, queremos subtotales automáticos. Eso quiere decir que va a aplicarle a los subtotales la misma operación que ya tengo definida para la tabla. Si quisiera una operación distinta, tengo que marcar aquí definido por el usuario y elegir otra operación. No es lo más común porque en general puede presentarse o puede prestarse a confusión si pongo un cálculo para el total general y otro cálculo para los subtotales, pero bueno, existe la posibilidad de hacerlo. En este caso yo le voy a decir automático. Vamos a aceptar y podemos ver cómo ahora se agregó una fila con los parciales de cada año. Esto tiene algunas otras posibilidades que vamos a mirar ahora, que hacen básicamente a la presentación. El subtotal, como ustedes verán, apareció en la parte inferior, es decir, me detalla todo lo que corresponde al 2008, las 3 dependencias, y abajo coloca el subtotal. Y lo mismo para cada uno. Vamos a ver qué otras opciones tenemos. Editar diseño, voy a hacer doble clic acá, automático, y aquí presiono el botón opciones, y por ejemplo puedo cambiar el diseño. Y le voy a decir que me muestre un diseño de esquema con los subtotales superiores y que agregue una línea de separación entre cada grupo. Y entonces vamos a ver qué sucede. Ahí está. Tenemos ahora el subtotal en la parte superior del grupo. Y cuando terminó de mostrarnos toda la información del primer grupo, en este caso del 2008, agregó una línea de separación. Esto en una tabla pequeña puede no ser algo importante, pero cuando estamos trabajando con un gran volumen de información, con muchas columnas, con muchas filas, este detalle de dejar una fila de separación puede resultar útil a la hora de facilitar la lectura, ¿sí? De no mostrar tan sobrecargada la tabla, sino que vamos dejando un poco de aire, un poco de espacio entre dato y dato. Así que entonces esta funcionalidad de los subtotales se habilita cuando nosotros colocamos, ya sea en las filas o en las columnas, más de un campo. Es ahí cuando esto tiene vigencia y tiene razón de ser en realidad que yo trabaje con subtotales. Otro detalle que tiene que ver con esto es el orden en el que colocamos los campos. Fíjense que aquí nosotros pusimos primero el año y luego la dependencia. Y entonces el grupo principal aquí es el año y para cada año me abrió el detalle por dependencia. Si yo lo hubiera hecho al revés, la tabla cambia, ¿sí? Y acá repito lo que dijimos hace unos instantes. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más apropiado? Dependerá de cada caso. Cada uno a la hora de tener que presentar un informe de resumen sabrá cómo organiza la información. ¿Qué es lo que nosotros nos tenemos que saber y que a veces puede abrumarnos el hecho de que hay tanta cosa que yo puedo hacer con una tabla dinámica? Básicamente hay que mirar acá, ¿no? Y aquí en el diseño uno ya sabe lo que es un campo de fila, lo que es un campo de columna, campo de página, el campo de datos, ¿sí? Sabemos qué efecto tiene poner un campo en cada uno de estos lugares. Entonces lo único que hay que sentarse un poco y meditar y pensar es qué es lo que quiero mostrar, qué es lo que me están pidiendo. Y en función de eso,
utilizar las zonas que corresponda y ubicar el campo donde corresponda. Y probar, sabemos que tenemos esa libertad de que podemos probar, armar y desarmar y no estamos afectando a nuestra información de base, ni estamos haciendo modificaciones de ninguna especie, ni vamos a perder datos. Estamos simplemente armando un informe de resumen que tiene como información de base una tabla que incluso tenemos en otra hoja. Así que simplemente eso, a trabajar con seguridad, acostumbrarse a probar y nada. Y así es como el trabajo va a ir saliendo, y a medida que vayan resolviendo problemas de este tipo, van a ir ganando en experiencia para hacerlo cada vez mejor. Para terminar con esta demostración, vamos a hacer un gráfico. Si alguno de ustedes conoce otras herramientas, otras planillas de cálculo, como por ejemplo típicamente Excel, la planilla de pago de Microsoft, sabe que cuando nosotros trabajamos con o definimos una tabla dinámica trabajando con Excel, Excel nos da la posibilidad de generar automáticamente un gráfico, y que ese gráfico, a medida que nosotros jugamos en la tabla, como lo hemos hecho hasta hace un momento, esos cambios que hacemos en la tabla se reflejan en el gráfico. Calc nos permite graficar una tabla dinámica, pero no genera esa conexión entre nuestra tabla dinámica y el gráfico. Por lo tanto, nos va a suceder que si nosotros hacemos modificaciones en la tabla dinámica posteriores a que hicimos el gráfico, eso lo va a afectar y seguramente tengamos que ir al gráfico a hacerle cambios manuales. No es entonces tan sencillo como se resuelve en Excel, pero de todas maneras tenemos la posibilidad de hacerlo. Si nosotros llegamos a una tabla dinámica, que es la que queremos mostrar y que es la que tiene que ser parte de nuestro informe a presentar, y queremos acompañar eso con un gráfico, lo vamos a poder hacer. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ir a datos, tabla dinámica, vamos a crear nuevamente. Vamos a colocar, por ejemplo, los años y las dependencias, como hemos hecho en la mayoría de los ejemplos. Y vamos a comparar las ventas. Este gráfico lo vamos a colocar en una hoja nueva y presionamos aceptar. Y ahora queremos representar esta información gráficamente. Entonces, vamos a seleccionar. Aquí, a la hora de seleccionar datos, es conveniente iniciar desde el extremo inferior derecho, porque si comenzamos desde aquí, entenderá que queremos arrastrar este campo y no es eso lo que nos interesa. Entonces, seleccionamos los datos, tal como si fuera una gráfica común. En este caso se nos va a presentar una pequeña dificultad, pero que nos va a servir para ejemplificar lo que les decía de que hay que hacer correcciones manuales. Y es que los encabezados aquí de columnas son números. Y como pasa siempre cuando vamos a graficar una tabla donde los encabezados son numéricos, la planilla intenta también graficar y no toma eso como si fuera una etiqueta. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Seleccioné los datos y voy a insertar gráfico, como siempre. Y entonces ahora voy a decir que quiero, por ejemplo, nos va a quedar mejor en este caso porque nuestra tabla es de doble entrada. Nos va a quedar mejor si establecemos un gráfico en vista 3D y en particular si elegimos esta opción. Siguiente, vamos a ir bichando qué es lo que está pasando. La dificultad aquí se nos presenta con la dependencia. Ven que estos tres valores que están aquí como chatitos contra el piso de nuestro gráfico, en realidad ni más ni menos que son estos tres que están acá. Está graficando los valores 2008, 2009 y 2010
y no los está considerando como un concepto, como el concepto de año. Ya lo vamos a arreglar. Vamos entonces, acá está marcado el rango, eso está bien. Acá ya podemos corregir. Podríamos decir acá que la primera fila es una etiqueta y eso ya nos elimina el problema. Fíjense cómo cambió, ¿sí? Aquí lo resolvimos todavía de una manera más simple. Si yo no hubiera marcado esto, tengo solución para hacerlo después, pero fíjense que acá ya quedó. Ya quedó pronto, ¿sí? Voy al siguiente paso. Después lo vamos a hacer de la manera más complicada para que vean cómo funciona. Siguiente paso. Acá están las 3 series. Vamos a notar que hay una, la que corresponde al 2010, que queda medio escondida. Entonces podemos hacer lo que habíamos visto en algún momento, que era cambiar el orden de las series para que ahí queden más visibles. Puedo colocar un título, subtítulo, títulos en los ejes. Acá hay un detalle. Este tipo de gráfico que elegimos hace que aparezcan ya los años acá y que yo fácilmente pueda saber que los amarillos son los datos del 2010, los naranjas los del 2009 y los azules los del 2008. Entonces no necesito la leyenda. Podría desactivar la leyenda y eso hace que incluso mi gráfico quede como más espacioso. Y ahí se acabó. Después acá lo mismo que vimos cuando trabajamos con los gráficos. Colores, etiquetas de datos, más títulos, lo que se nos ocurra. Todo como si fuera un gráfico normal y corriente. Pero siempre recordando que si hacemos cambios en nuestra tabla, eso se va a reflejar acá y no va a quedar, no siempre va a quedar bien. Supongamos que yo voy acá a mi tabla y voy a filtrar y me voy a quedar solamente con el 2008. ¿Sí? Fíjense cómo ahí ya el rango quedó corrido y la información que me está mostrando el gráfico no es para nada clara. Entonces acá tendríamos que ir al gráfico, editar el rango y hacer todo tipo de correcciones para que esto funcionara correctamente. ¿Sí? Por eso decimos que se puede representar gráficamente, pero tenemos que tener ese cuidado. Hacer la representación gráfica cuando sabemos que ya no vamos a modificar más la tabla dinámica, que no la vamos a filtrar, ni que le vamos a agregar, ni a quitar columnas o filas, porque de otra manera tendríamos que volver a modificar el gráfico. Vamos a hacer ahora la versión complicada que les decía hoy. Nuevamente voy a seleccionar, voy a insertar, voy a gráfico y acá le voy a decir 3D y elijo este, como siempre. Fíjense que me volvió a pasar lo mismo, ¿no? Acá chatito contra el piso del gráfico quedan esos valores. La primera solución, lo más simple, hubiera sido venir acá, que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior, y marcarle, avisarle que la primera fila de las que le marcamos son etiquetas, no son valores para graficar. Pero si no lo hacemos acá, porque no nos dimos cuenta, o porque no nos da la opción, o por lo que fuere, corregimos acá, como también lo hemos visto en los ejemplos cuando trabajamos con los gráficos. Este primer dato corresponde a la columna B. La columna B, el nombre de la columna B es este. Las categorías que voy a representar no van desde la columna o desde la celda A4 hasta la celda A8, sino que van desde A5, vamos de nuevo, desde A5 hasta A8.
Fíjense cómo ahí la cosa va cambiando. La columna C corresponde a el 2009. Las categorías ya las cambié, no las tengo que volver a cambiar. El rango de valores, vamos a revisar. El rango de valores arranca no en la C4, arranca en C, ahí, C5. Vamos a verificar la del 2008, que esa no la corregí. Vuelvo al 2008. Acá ya está. Los valores son, ven que dice desde B4 hasta B8. Corregimos, es desde B5 hasta B8. Y la última, el nombre es 2010 y los valores son estos valores. Y ahí ya tengo el mismo gráfico que tenía hace un rato. Nuevamente voy a cambiar el orden para que quede mejor. Otra vez yo no los voy a escribir, pero tranquilamente se puede poner un título en cada eje y le voy a quitar la leyenda. Y observen cómo llegué al mismo gráfico. ¿Sí? Así que tengamos presente eso, que podemos graficar con algunos reparos, con algunos cuidados, pero podemos graficar la información de una tabla dinámica. Con esto cerramos el tema tablas dinámicas y quedamos prontos como para hacer las actividades que están disponibles. Las actividades tienen también su video de solución, de manera que pueden hacer y rehacer la cantidad de veces que quieran hasta que las cosas queden claras y consultar, por supuesto, todo lo que necesiten.